Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Consorciando, el emprendimiento comunicacional de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires. Marcos, Leo, Fabi, ¿cómo andan? ¿Equipo completo? Equipo completo. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Vamos a contarle a la gente que estuvimos con Marcos en el Congreso Atlántico de Propiedad Horizontal que se llevó a cabo en Villa Gesell. Nos estuvo contando hace un par de programas Amanda que se venía. Y bueno, ¿querés contarnos un poco lo que estuvimos viendo, Marcos? Sí, muy interesante, la verdad que bien organizado por la gente de la Cámara de Administradores de GES, bueno, con Mariela Valle, que es una amiga de todos nosotros, y bueno, en la presencia de algunos expositores del mundo del derecho, también de la parte de infraestructura, mantenimiento de edificios, también estuvieron varios sponsors mostrando nuevos productos o cuestiones que tenían que ver con los servicios complementarios de la propiedad horizontal. Todavía se sigue discutiendo un poco, a veces la tecnología, hay empresas, a mí con preocupación me da, de que presenten software para participar de las votaciones. Las votaciones no se presentan por software, digamos, esa es una burrada que capaz que sirve en una provincia como Córdoba, como otro lado, pero en provincia de Buenos Aires no se participa en la votación con sistemas de que en cualquier momento, a 3 días, vamos a votar y votamos el administrador. No, tiene todo un proceso asambleario que a los administradores han sido sancionados por correrse de eso. Ha intervenido la justicia, intervino la Cámara de San Isidro, en el caso de Santa Bárbara. Hay todo un desarrollo, entonces las empresas de tecnología a veces tienen que parar un poquito, porque en ese afán de copiar cosas que son de real estate de Estados Unidos o de otro lado, importan soluciones tecnológicas. La verdad que lo hacen bien. Sí, la intención es buena. La intención es buena, pero terminan yendo a llevar a los administradores a infracciones. Hay que tener cuidado con eso. Digamos, una cosa es que... Porque el administrador descansa en lo que le dice a la empresa. Claro, porque confía en que Si se induce involuntariamente a un error que le puede costar caro al administrador. Claro, entonces de repente decía, bueno, votaciones en las asambleas. No, pará, afloja un poco porque me parece que... Bueno, de hecho, hay una empresa que se dedica específicamente a este tema y de hecho entiendo que hay una demanda, digamos, entablada y demás sobre ese tema, así que no quiero por eso hablar mucho porque no es debate, pero está bueno llevarlo a la agenda, porque quizás es una discusión que tengan que tener las cámaras con la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, en una agenda, o con el REPAC, o quien se designe, a ver si, porque en definitiva la tecnología tiene que ayudar, no tiene que complicar la situación, ¿no? Hay situaciones donde yo entiendo que tenemos que tomar lo bueno de la tecnología para aplicarlo a las normas, pero no puede ser que la tecnología, sobre todo copiada de afuera, venga en contra de las normas que los argentinos hemos elegido para convivir. Entonces, hay de alguna forma, digamos, esto que está, bueno, hubo una resolución, ¿no? Vinculada al tema de una sanción a una administradora que había cargado a una plataforma y después la terminaron sancionando porque no impactó la carga de la información. El consorcista la denunció y bueno, y ahí empezaron a jugar todas las relaciones. Fabi, en eso vos no podés ayudar más. Perdón, pero es más complejo el tema porque lo que sucedió en ese caso puntualmente es que en la plataforma la administración carga una información que no se refleja de que es el expensa. Claro, ¿y cómo queda? ¿Cómo probás? Claro, ¿cómo queda el administrador que aparentemente cumplió en los errores sistémicos que le producen un daño? No. El administrador no cumplió si no surgió de la No, dirección de este. Bueno, el problema queda en la responsabilidad en ese vínculo. ¿Cómo solucionás ese límite? Mira, normalmente el administrador lo que hace, se pone como un propietario más. Eso hacen todos los administradores. Un usuario. Se pone en el mail donde se envía la información, casi todos los administradores se ponen como un usuario más. Y saben de esa forma cuándo reciben la expensa y lo que dice la expensa. Bueno. ¿Sí? Eso es lo habitual. Pero Sí, hay un paso previo que sería hacer una previsualización de la expensa. Es que lo que pasa es que ahí depende de la herramienta
que vos estés utilizando. Pero vos decís, después, vos previsualizás todo, haces todo. Después, lo que le llega es eso. Bueno, claro, ahí está el fondo. Por eso, Entonces se pone como un usuario. ahí va mi pregunta. Ah, bueno. Ahí va mi pregunta sobre la responsabilidad o no del administrador, de las plataformas, de todo, cuando el administrador cree que cumplió porque lo ve, y por alguna situación particular, esa información que él cree que envió por un error sistémico o no hay un error sistémico de por medio, no se carga lo que sea y no se envía. Ni sale una advertencia de que se ha producido un error en la carga de los datos, ponele. Es raro, de acuerdo al criterio del REPAC, porque para avanzar la denuncia tendría que haber agotado la vía consorcial. Con lo cual, cuando agotó la vía consorcial, le debe haber intimado al administrador que no había cumplido con esa Interrogación. Si el administrador, en vez de rectificar y solucionar eso, ¿sí?, no lo hizo, bueno, entonces ahí sí se puso en curso en un incumplimiento porque no fue a beneficiar. Entiendo que este caso fue que fue un ida y vuelta del agotamiento de la vía consorcial respondiendo que ya lo había hecho y que ya estaba, no es que se lo mandó, porque si se lo hubiera mandado, se tendría el problema. Ahí está la Es que en astucia, realidad ¿no? estaba. Ahí está la astucia. Muchas veces nosotros se lo decimos a los administradores en los cursos de formación de FEBA, ¿Qué tienen esa opción? o actualización, que hay dos cosas que te tienen que sostener. La primera es, el consorcista puede reclamar y si tiene ese reclamo, el administrador tiene la obligación de darle constancia de los elementos. Si no tuvo la verificación, bueno, volvérselo a pasar y no se muere nadie, porque aparte tampoco era una información tan sensible. Pero pasa sobre- cada rato eso. Pasa, Es decir, una administración tiene 60 edificios, 100 edificios. En uno me olvidé de subir el resumen del banco. Pasa todos los días. Viene el reclamo, atrás suben. Yo le envío. Atrás lo suben. ese caso el archivo. Creí que lo había cargado y no lo cargué. Todos los días pasa eso. Me confundí de archivo, mandé el de consorcio. El de otro Pero consorcio. es importante lo que decía Bernardo, porque creo que lo hablamos en algún momento, no en un programa, pero lo hablamos entre nosotros, es ese contrato entre partes, entre la plataforma y el administrador, que dice, o si existe, los términos y las condiciones. Entre partes, ahí hay un tema de definición. Si el contrato es entre el administrador y la plataforma, es una cosa. Si el contrato es como no, generalmente no es así, es entre el administrador como representante legal del consorcio y la plataforma. Porque se le facturan los. Porque se le confacturan al consorcio. Sí, hay casos y casos. Por eso, la mayoría de los La mayoría se le facturan los. se le factura al consorcio porque le queda la historia al consorcio, porque mañana se le muere el administrador y le queda toda la historia. Es más conveniente que siempre le quede al consorcio. Digamos, yo entiendo que es mejor. He tenido, y yo he sido consorcista, en lugares donde se ha discutido esto y se lo han dado en encargo al administrador, se ha computado dentro de los horarios y se puso. Ahora, dentro de esa cuestión, aquí, digamos, también está la obligación del artículo 13, la obligación de comunicar. O sea, si esto es algo que no estaba pasando, por eso podéis preguntarte vos, cuando se contrata una plataforma, la tuya, otra, Eso sí lo requiere. cualquiera, Mejor que contrate la de él, ¿no? ese, pero ¿qué elementos? O sea, vos le Ninguna plataforma hace ningún contrato. por eso, le mandás condiciones de Sí, pero términos de uso. servicio, Comúnmente términos de uso. con términos de uso. Claro, excepto términos de uso. Y eso el administrador debería compartirlo ante todo el consorcio. Eso es lo que se le recomienda. Sí, a veces cuando se ingresa el propietario, tiene los términos de uso. Sí, eso es lo que dice. Lee aceptar. Claro, pero ¿Cómo pasa con el... Eso te iba a decir, quién se conoce no es colectiva. Claro. Vos tenés dos cosas. Esa aceptación no es colectiva. Esa aceptación, que es individualista, Sí. seguramente tiene más votos que la asamblea. Realmente. Porque va a tener más. No, que si no, no puede seguir. Porque si uno puede, No puede seguir. digamos, es un disclaim que no queda Claro. ningún tipo de. No genera un documento compartible que quede como documentación del consorcio. Sí. Capaz que le queda a La la plataforma. plataforma de que fue Cuando hizo, de dónde, la IP, varias cosas. le quedan todos los datos. Un traqueo se queda. O sea, le decimos un traqueo. Un traqueo, lo que ustedes dicen un traqueo. Ahora, en esa discusión, quizás ustedes, pero ustedes no le devuelven, bueno, usted Sí. conformó tal fecha o si Claro. hacen eso. No, ante un pedido eso. Ante un pedido, Ante un pedido, sí. eso le queda Porque ha pasado, sí. bueno, Ha pasado que ante pedidos del administrador,
Porque pasa también con el envío de las expensas. Nosotros tenemos traqueo por el envío de las expensas. De De que lo la habitual. recibió. Y sí, porque dice, yo no recibí la expensa, que es algo que está en la 14701. Sí. Dice, no me enviaste la expensa por mail. Bueno, hay que justificarlo porque no se envía por un mail Eso. del administrador. A vos Se te envía llegó acá. Claro, se envía por un mail de la plataforma. Porque no se puede enviar por el administrador porque si no se banea. Explica eso, lo del baneo, porque eso está bueno. Claro, el baneo que es los sistemas de manejo de los servidores de manejo de correo electrónico, ante la gran cantidad de envíos, lo que hacen es bañarte, te bloquean el envío. Más de 20, más de 10. No, hay todo un algoritmo que cada vez se pone cada vez más sofisticado, en donde lo que se trata de hacer es que no sea un spam. ¿Sí? Entonces trata de detectar spam. Entonces, ¿qué hacen? Solamente de lugares seguros. Quiere decir que vos tenés que... Lugar seguro no es que vos te tengas que certificar solamente de que no mandas publicidad, sino que además tenés que tener un montón de información que tenés que respetar en el mail. Por ejemplo, que se pueda dar de baja, que un montón de cosas que tenés que ir respetando y todos los días la cambian. Todos los días se le agrega cosas nuevas. Si vos no respetás eso, ¿sí? Lo que hace ante cierta cantidad de mail que no respetan esa estructura, te banea la dirección de mail. Entonces vos emitís y te va todo a spam. Mirá. Si es que no directamente, en un momento te bloquea y no le llega nada a la otra Y a persona. vos te baja la cuenta, vos te enterás que no le llega nada a la otra. Comúnmente te mandan un aviso, ¿sí? Que nadie es, claro, de rechazo, y cuando te bloquean la cuenta. Pero si no, lo primero que hace te meten en spam. Entonces, todos los propietarios reciben en spam y no te leen la expensa. ¿Sí? Porque Porque, le llegó. sí, Que la tenga como no deseada, sí, lo que dice que no la puede. exacto, pero si llegan con spam, no sé hasta dónde. Claro, ¿cómo es? Hasta ¿Cómo dónde, funciona? claro. ¿Cómo El tema es el bloqueo. Yo lo marco como correo no deseado para decir que no lo quiero recibir, como si fuera el WhatsApp que te bloqueo. Sí. O si es Bueno, pero ahí lo marcaste vos. por eso, o si el baneo, Claro. la seguridad sistémica que está dentro del ecosistema, Sí. te termina generando esa cosa. Hay Yo para mí te llega igual. Claro, pero hay servidores, por ejemplo, pasa mucho que hay servidores que directamente no te descargan el correo no deseado, el spam. Claro, bueno, pero ahí vos tenés una notificación de que te llegó como plataforma eso. Como plataforma te dice que está baneado, Que está baneado. que está spam. Entonces vos que ahí, ¿qué tendrías que hacer? Mandárselo al administrador. Que figura en las plataformas, que está bloqueado, baneado. Pero le llega algún puff, algún aviso, Claro, tiene todo un traqueo, un reporte. un reporte al administrador. Claro, un reporte, porque puede ser que inclusive tenga el correo mal, se puso un correo erróneo. Puede ser que la casilla de correo esté completa y no pueda Claro, se llenó. alojar, claro, se llenó. Un montón de situaciones, entonces ahí tiene un traqueo. Y además, los sistemas, lo que estamos haciendo es el traqueo de que no solo que te llegó, sino que lo abriste. Claro. Por eso los mails se tratan de enviar sin adjuntos. Primero porque es muy pesado, ¿sí? Entonces cuesta más enviarlo. Y que la app le pones el... Claro, entonces ¿qué pasa? Siempre va un link. Claro. ¿Sí? Como se manda un WhatsApp, como se manda. Entonces va un link. Al entrar en el link, vos estás entrando a la plataforma. Ya está. Entonces, para captar en la plataforma, vos registrás que la persona lo leyó. Se ocupa. Y esa discusión, pero es de todos los días el administrador, ¿eh? No recibe el mail. Qué raro porque ayer a las 4 de la tarde lo leyeron. Le sale la plataforma. Entonces ahí En la oficina se frena el reclamo. Mira, Porque vos le das información. Hay totalmente diferencia el reclamo. Eso nos pasa con los sistemas de reparaciones, con el sistema de mail, con todo el traqueo que se hace. Porque cuando el propietario reclama, el administrador ve y le da 2 datos precisos, sí. inclusive si los datos no son reales, te digo así, si el administrador le da 2 datos no reales, el propietario del otro lado ya se calla. Tratemos de que los datos sean reales. Obviamente. Pero fíjate a ese nivel. ¿Por qué? Porque vos estás reclamando, pero cuando del otro lado te dan precisiones, que capaz que no son reales, ojo. Claro. Precisiones, ya te hace dudar de este lado. Claro. Sí, de todas maneras, algo que hablábamos en off era no escalar la discusión. Así, de este caso, yo hubiese actuado, le repito la prensa y hablo con la plataforma para controlarlo, pero no entro en una discusión si le llegó, si no le llegó, otro llegó, salió, no sé qué. Es innecesario, es un desgaste de las relaciones. ¿Qué algo de eso debe haber visto la autoridad de aplicación para aplicar una sanción? Claro. O sea, yo entiendo, porque la verdad que nosotros a veces las resoluciones deberían ser integradoras de todo, pero puede tener un resumen de algunos elementos de prueba que fueron suficientes,
En el derecho administrativo, aun cuando es la parte punitivo, que es un error que muchos abogados tienen, cuando van a la revisión contenciosa administrativa, empiezan como a revisar todo. Y la verdad es que el juez contencioso administrativo lo que revisa es una forma, no vuelve a revisar toda la discusión. Lo que va a revisar el juez contencioso administrativo es si tuvo derecho a defensa, si lo que contestó fue recepcionado, fue tratado, al menos dentro de la imputación, y si la sanción que le aplicaron tenía un antecedente normativo, ¿sí?, punitivo y adecuado y razonable. Ahora, no va a volver a discutir. A veces los abogados escriben 70 hojas en un recurso que sí, el cliente se pone contento, mirá, mi abogado dice, está todo bárbaro, le puso el derecho romano, el derecho griego, el derecho de todo, español, no sé cuánto, y el juez lo único que va a decir es, a ver, ¿tiene vicios el acto? Bueno, ¿Sí? Esto, ¿era propietario? Sí, este era el administrador. Pasó esto, pasó aquello. ¿Que está el hecho acreditado? Sí. Todo lo demás, lo que no está, y por eso es importante, todo lo que no está en la expensa, todo lo que no está en el acta de asamblea no existe, todo biribiri. No se va a llamar a un testigo, no se va a llamar a nadie, no vas a traer una grabación, yo lo que tengo duda, no vas a traer nada. O sea, vas a estar revisando el acto. sí. Yo lo que tengo duda es cómo hace el descargo el administrador, porque ahí está el problema. ¿Quién sabe cómo cada administrador hace el descargo de lo que fue en la expensa? Porque hay que ver si, bueno, adjunten lo que fue, la documentación que fue en la expensa, y el administrador te manda todos los PDF que estaban adentro, pero no es lo que recibió la persona. Quiere decir, el link que recibió la persona, no te está mandando el link. Claro, le tendría que generar una copia del link para que pueda entrar el repack. Vos decís, funcionario de turno. me haces el reclamo y yo como administrador, muchos lo que deben hacer es decir, mira, mando todo, entonces con un botón bajo toda la expensa, con la factura, con el resumen del banco, en todo y lo envío. Esto es lo que le publiqué. Sí, o enviarle, no es exactamente lo mismo que vio la persona. o enviarle, Que se envíe de diferente forma. o enviarle el link a la gente del repack y que lo puedan abrir eso. Sí, se debe presentar directamente. Pedirle la información y la documentación del consorcio. ¿Pensás? Sí, no es una actividad delegable por el administrador, para mí. Es una opinión personal mía. El 2067 le dice que la obligación del administrador es hacer la lista de despensas o el cálculo de despensas, la cuenta de despensas y recaudar los fondos para atenderla. Con lo cual, si recaudó menos fondos, está en incumplimiento. ¿Sí? Tiene que recaudar los fondos para atender las Lo que despensas. pasa es que ahí también muchas veces atenta contra la realidad económica. Es imperfecto la realidad económica, pero la ley, las obligaciones no se votan, dijo el doctor Jiménez en Pilar. Estamos de acuerdo con Darío. Y es la otra consigna que creo que tenemos que dejarle claro a la gente, a los administradores y a los conserfistas. Pero pará, yo dejo en claro que adhiero 100% a la teoría de Jiménez de que las obligaciones no se votan. Pero a veces lo perfecto, ¿cómo es que dijeron en Gesell? Lo perfecto, lo ideal va en contra de lo... es dejarnos lo bueno. Dice. Bueno, o sea, y el bolsillo de la gente en algunas ocasiones tiene un límite, un espíritu. No sos contenedor social. Vos sos profesional que tenés que hacer la cuenta de especies para cobrar el lugar. Pero te cuenta la realidad. Tampoco pagaste por la morosidad, ¿eh? Claro, por eso, si la gente no te paga, Con lo cual, recaudar, hagamos el ejercicio cero. Es mi primera expensa. Mando todos los gastos a recaudar. Me pagaron Me paga la mitad, o me paga el 80% del consorcio. Ya no cumplí. No, están equivocados. a la liquidación siguiente, Están equivocados los dos. a la liquidación siguiente le liquidás una porción más para compensar ese. Bueno, pero los mismos no te pagan y se te sigue generando el glitch y es una forma como que Están equivocados los dos. Esto es así. Ustedes ya no. ustedes cumplen con la obligación haciendo la cuenta de despensas y mandándolo a recaudar. Si no juntan los fondos, tienen que comunicar a todo el consorcio que no se juntaron los fondos. Pero lo estoy comunicando en el propio. No, lo vuelven a comunicar porque ustedes van a tener cosas que no pudieron pagar. Estamos hablando de la primera expensa. Él puso el ejemplo de la primera expensa. Entonces vos comunicás que tenés esto, no pudiste armar un fondo operativo, no tenés un fondo de reserva, o sea, estamos hablando de la primera expensa, por eso les digo esto. Entonces vos comunicás que tenés esta situación
Y que vas a comunicar que de mantenerse eso, este sistema va a seguir pasando esta situación hasta que los demás que no pagaron no integren los fondos que tienen que integrar. Y ustedes ya cumplieron como administradores. Porque ¿cómo le vas a pedir al administrador? Pero recién estaba diciendo que tenía que proveer los fondos y que... Se le está diciendo que tenés que hacer la liquidación de expensas y mandar a recaudar los fondos. Vos no le sacás la plata a la gente. Vos se la pedís. Bueno, eso es lo que te estaba diciendo yo. Sí, pero si no te la dan, vos ya cumpliste. Eso es lo que te quiero decir. Ah, bueno, bien. Eso es lo que yo le dije. El pedido No, bueno, está bien, pero... Vos cumplís con tu obligación. Porque la interpretación errática que hay, que después termina siendo sancionable, es, bueno, esto es una obligación, pero no llegamos porque no podemos comprar los libros, porque no podemos hacer esto, porque no podemos hacer aquello. No lo vas a definir vos. Lo va a definir la asamblea que vas a tener que llamar porque vas a tener este problema. Carl dice que si vos tenías esa obligación, lo mandes a recaudar. Después si no te lo pagan, obvio, vos es otra cosa. No, pero la gente no, se con el tema de los libros y te dice, no lo liquido porque no me lo van a pagar. Quiere decir, una cosa es no liquido, no, por eso. Pero, a ver, no, pero ahí estás incumpliendo porque es una obligación. estamos totalmente de acuerdo. Pero pasa todos los días eso, ¿no? Está bien, pero la conversación venía de otro lado. Venía de, vos tenés la obligación de proveer los fondos, de que se provean los fondos. No, de vos tenés la obligación de liquidar, no de los fondos. Bueno, pero no era lo mismo que estaban diciendo al comienzo de la No charla. estás diciendo lo mismo. Vos tenés que generar la liquidación de expensas y pedir la recaudación de los fondos. Ahora, después, quien te lo deposita son los consorcistas, ¿sí? Entonces, no puedes justificarte en no hacer las cosas porque sabes que no te la van a pagar, porque no sabes. Eso no pasa. Pero eso no pasa. Evitar que no te lo paguen. No, eso No pasa. No tenemos esos casos. Y bueno, entonces, ¿para qué la objeción? No, porque sí creo, pues, hubo un tema con la definición de los fondos. Digamos, si tengo que arbitrar los medios para recaudar los fondos, No es eso. yo los arbitro, pero llega un momento que no depende de no los tengo. Vos no tenés que arbitrar los medios para recaudar los fondos, vos tenés que liquidar la despensa. Eso no hay inconveniente. Salvo lo estaban manifestando de otra manera hasta recién. salvo que hay consorcios que tenés que van por presupuesto, que ahí también puede haber una oscilación en el gasto, si efectivamente se da o no se da. Y de hecho yo participé en una asamblea no hace mucho tiempo, hace 15 días, donde se planteó un tema de juicios. Había un juicio muy importante por un accidente, donde se le planteó el estudio jurídico y la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Sí, qué porcentaje era. Y se planteó en esa misma reunión si se quería que el consorcio estaba en instancia de prueba, recién abierto a prueba, con lo cual no se podía establecer exactamente un importe. Hay una compañía de seguros en el medio, por lo tanto se supone, es una compañía muy importante, que va a hacer frente a, salvo algún diferencial que hubiera, que va a cubrir hasta el valor de póliza. Más allá de esta situación, se le planteó a los consorcistas, bueno, queremos tener una previsión para el juicio, definamos un importe y que se empiece a recaudar. El consorcio contestó que no. Vinieron primero con el planteo de no, ¿por qué no lo hacemos? Y después cuando el administrador accede y decir, bueno, no accede, les dice, hagámoslo, no, pues vamos a pagar más expensa. Y sí. Y sí. Digamos, termina haciendo una cosa o la otra. Esa es la realidad. Vamos a recordarle a la gente que está del otro lado de la pantalla, tenemos el sorteo del Código Civil y Comercial de la Nación, actualizado 2024, gentileza de los amigos de Banco Macro. Como siempre le digo, pueden escanear el QR que sale abajo en la pantalla y anotarse para el sorteo. No tiene dientes, no sirve para apoyar la pava. Y seguimos con la nueva modalidad, gentileza de Fernando de Parma y los amigos de Hammurabi. Pueden inscribirse en el QR que sale abajo también, porque estamos sorteando un ebook entre los 8 títulos que hemos elegido, que hemos seleccionado. Ahora pueden elegir el título que ustedes quieran entre esos 8 y hacerse acreedor de un ebook para poder estar actualizados en materia de propiedad horizontal. Bueno, Marcos, y también hubo algunos temas interesantes. Estuvo disertando también un amigo de la casa, Raúl Castro. Sí, es muy interesante, sobre todo lo de la responsabilidad del administrador, sobre todo los traspasos, las cuestiones relativas a los traspasos, que es uno de los grandes temas, cuando el traspaso es voluntario, o me cansé de vos y me voy, o cuando me echaste. Claro. Entonces, ¿cómo funciona? La verdad que fue muy interesante. Raúl, la gama de situaciones que le mostró a los administradores, bueno, en base a la experiencia que también tiene, ¿no? Claro. De estas alternativas. Y también estuvo Irigoyen hablando de 4 temas relacionados a la actividad,
bueno, también Coco él es asesor en CAPAI, digamos, si bien tiene más experiencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y a veces tiene que ahí hacer ese mix entre consumidor y en provincia que no tiene consumidor y todo lo demás, fue muy bueno. Después estuvo Zucken, la doctora Zucken, contadora, que estaba Estuvo hablando de Pamara de los libros. Ana, tuvo una amiga acá, estuvo Alba también, en la segunda jornada estuvo Alba hablando de patología de altura y todos los temas que tratamos también acá en Consorciando. Tuvo la gente del Colegio de Ingenieros que aportó también una visión desde su expertise de todo lo que es la construcción y todo. Y un tema interesante que también está muy en boga hoy por hoy, que es la incorporación de la inteligencia artificial en propiedad horizontal. También estuvo eso. La verdad que se viene y bueno, y ahí hay que manejar este tema de que aquel que sobreviva, bueno, vos lo decís eso siempre, de que aquel que sobreviva a esto va a ser aquel que pueda manejar la humanidad con el sistema. Claro. Y bueno, y va a ser un gran desafío, ¿no? Sí, la verdad que una jornada entretenida, pudimos charlar con amigos, reencontrarnos con amigos que hace un tiempo que no veíamos y pasarla bien. Bueno, nos acompaña después de un pequeño corte para reacomodarnos Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia. Vamos a estar charlando un montón de temas que hacen al rol del escribano en la propiedad horizontal. Nos acomodamos y volvemos. Nuevo bloque de Consorciando. Nos acompaña hoy un amigo de la casa, Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Muy bien, Bernardo, realmente muy bien. Muy agradecido de la invitación, de esta y también la que nos hicieron al colegio hace muy poquito tiempo, serán 2 semanas, para participar en el encuentro de Pilar. La verdad que nos encantó muchísimo estar ahí y ver el profesionalismo con el que están manejando todo el rubro. Guillermo, te consulto, aprovechando que tenemos un escribano en la mesa, ¿qué importancia tiene en la propiedad horizontal, sobre todo para el ejercicio de derechos consorciales y toda la escritura transactiva de dominio? Bueno, es fundamental en el ejercicio de la propiedad horizontal, pero también en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de derecho de propiedad. La realidad es que acreditar con título que sos el propietario es fundamental. Vivimos en una sociedad en la que, digamos, la gente a veces tiene boletos de compraventa, no tiene la escritura, cree que con eso tiene los derechos totalmente garantizados y no es así. Es fundamental ser titular, es fundamental tener tu escritura y para eso estamos los escribanos. Tenemos también distintos sistemas para acceder en los casos en los que, y especialmente en provincia de Buenos Aires, no tiene tanto que ver con propiedad horizontal, pero lo digo, que es el sistema de regularización dominial, que Marco lo debe conocer muy bien, que lo trabajamos con la provincia para aquellos que tienen posesiones, pero no han llegado a tener el título. Y después, obviamente, siempre recomendamos que cuando están haciendo la compra de un inmueble, consulten a un escribano y que lleguen a su escritura. Es fundamental, además, para acreditar con el administrador la titularidad del inmueble, ¿no? Porque si no, se les complica también a ustedes poder determinar si ese o no es el que realmente tiene que ejercer los derechos en la vida consorcial. Sí, vos sabés que, ¿cómo estás? Bien, Marco. Hace el año pasado o el anterior tuvimos un encuentro acá en el Colegio de Escribanos de Mar del Plata, la delegación local, con Martín Pañi, con un grupo de profesionales del colegio. Entre esas cuestiones que se trataban, hablábamos de la importancia del informe de deudas y créditos, ¿no? Sí. Que a veces solamente queda reducido al si tiene deuda de expensas o no tiene deuda de expensas, y la amplitud de la información es fundamental. Claro. Comprar con los ojos abiertos, le decíamos nosotros, sobre eso, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo está funcionando hoy? A ver, yo te digo, uno podría limitarse a 2 puntos y en realidad tenemos que hablar de muchísimos puntos en ese informe. No solamente qué debe, cuánto está pagando de expensas, hay que ver el tema del seguro, hay que ver, obviamente, que el administrador esté efectivamente matriculado, hay que ver si hay juicios o no hay juicios, si
el estado de los juicios, el informe de los juicios, también si se están pagando en cuotas obras que ya se realizaron o hay cuotas que van a comenzar, obras que van a comenzar a realizarse, es fundamental. ¿Cómo lo veo? A veces los administradores no contestan todo lo que se le pide y hay que reiterar el pedido. Es decir, no digo que son la mayoría de los casos, son los menos, pero hay que reiterarlo. Y es fundamental que esté bien explicado. Por ejemplo, y lo digo un poco porque somos actores del mismo mercado y cuando nosotros, por ejemplo, pedimos, tiene un juicio, es fundamental que nos digan, sí, hay juicios en tal juzgado y el abogado que está llevando esto por el consorcio es tal, y si es posible que nos venga con una minuta del estado del juicio. Entendemos que, a ver, un juicio sin sentencia puede salir para un lado, puede salir para el otro, pero muchas veces el informe llega bien porque hay digamos, una explicación del abogado o del administrador que dice hay una probabilidad de ganancia de tal porcentaje, una probabilidad de pérdida, y en caso de que eso salga desfavorable para el consorcio, estimamos que la condena puede ser en tanto a la fecha de hoy. Entiendo que es difícil. No, eso yo te digo, bueno, tu antecesor, Diego Molina, nosotros Sí. trabajamos cuando se fue la implementación del REPAC, fue una de las cosas que, de los temas que más me llamaron la atención, por el apoyo que tuvimos del Colegio de Escribanos, sí, pero además por lo que significaba la seguridad jurídica, ¿no? Totalmente. En ese momento yo estaba con el funcionario del Ministerio de Justicia, que es el rol principal del ministerio es ese, es darle a la gente seguridad jurídica en sus operaciones, en sus derechos, en sus garantías. Y lo que se generó es una resolución que es la 36 del 24, que ustedes como colegio la implementaron como disposición, creo que 1 del 24, la R1 del 24, y fue todo un crecimiento en conjunto, ¿no? Porque yo siempre decía que esto es sector público y sector privado, todos juntos. Y los colegios es justamente eso, nexo, ¿no? Colegio de abogados, escribanos, ciencias económicas, partilleros. Es como que son actores que unen a lo público y a lo privado y en realidad hacen a la esencia. Y por eso te preguntaba si lo estabas viendo en funcionamiento. Nosotros se quería llegar a eso. Había una preocupación también de los propios escribanos, porque había una responsabilidad, porque mañana después cuando el adquirente iba a reclamar, decía, pero ¿cómo? Habían resuelto poner un cerco perimetral en el barrio privado y me encontré con que tengo una expensa extraordinaria de $1.000.000 adicional, por ejemplo. Esas cosas. Sí. Es fundamental, los escribanos lo pedimos. Y vuelvo a decir, los administradores informan. A veces uno pediría un poquito de mayor detalle. Bueno, ustedes lo normatizaron en su momento. Sí, el modelo. Lo que está diciendo dice esto. Es cierto, en el modelo está, el modelo se utiliza. Me pasó a mí hace un mes y medio atrás en una escritura donde al administrador donde estaba comprando se lo pidieron. Y de hecho, por el lugar que ocupó, le pregunté a la escribana cómo había recibido la documentación y la palabra fue impecable. Entonces, evidentemente, esa administración trabajó bien, emitió el informe de deudas y créditos con el formato, pero es cierto que algún detalle más, cuando hay juicios, si es necesario. Juicio y obra tiene detalle, si es obra que está en ejecución, obra que fue ejecutada u obra que se va a ejecutar. Ustedes normalmente no están en las operaciones de compraventa, porque están normalmente el escribano, el comprador, vendedor y está la administración. Nosotros retenemos y después les depositamos a ustedes. Pero la realidad que un certificado de deuda de expensas completo facilita muchísimo la operación y además abrevia los tiempos de la operación. La realidad que los vendedores, en línea general los vendedores, te dicen, no, está todo pago, tengo todo pago. Es así, me lo dicen. Bueno, antes estaba la fórmula que los escribanos decían que el vendedor manifiesta
que no adeuda su. Bueno, pero no. Por eso se avanzó. No lo aplicamos. No, pero Sí, sí. la preocupación es transmitida por Martín Sí, España. sí. Lo menciono porque Perdón, Martincito, nuestro presidente. claro, de el Plata. presidente de No. Mar del Plata, él contaba una situación de hace unos años con otro profesional, en donde no era un edificio grande, sino que era un pasillo, en donde había 5 unidades funcionales y donde el departamento de adelante se había hecho cargo de la obra de gas. ¿Sí? Y claro, es totalmente... había un administrador que ni siquiera estaba, porque estaba en un título, pero no ejercía. Y de repente, en esa operación, se hizo la compraventa, se hizo la escritura, y el propietario de adelante dice, ¿y quién me va a pagar la diferencia de lo que yo aboné? Porque el adquirente dice, a mí nadie me avisó que había una deuda de la propiedad contra el propietario de adelante. Bueno, esto que Y estos son- los privados bueno, es algo completamente habitual. Y también tomo lo de Guillermo porque los barrios viven en obras futuras. Claro. Y son obras millonarias donde vos te puedes Terminaste una y arranca otra. cualquier valor Claro. y vos estás comprando en Bueno. seguridad. Pasa mucho también en la costa, como el programa pasado estuvo Alba Discala, Con las obras de con las obras de mantenimiento. mantenimiento, de fachada, Claro. todo eso, que también un poco encarecen y tienes cuotas permanentemente y eso muchas veces se encuentran con ese tipo de detalles. Voy digo un caso porque me viene un caso de una escritura que firmé el año pasado, no sé si fue noviembre, diciembre, era cerca del verano. Un consorcio que tenía un juicio muy grande por un accidente, un fallecimiento en un ascensor. El informe era impecable, no dejaba ninguna duda, detalle de juicio a la perfección, detalle de intervención de compañía de seguro. Bueno, en realidad, ¿se pudo hacer la venta, voy a decir, gracias a ese informe? En parte sí, porque dudo que un comprador con un informe que no estuviera tan perfectamente detallado se arriesgaría a comprar. Exactamente. Dice, ¿qué me voy a encontrar después? ¿Qué me voy a encontrar después? Por eso digo, es muy importante y ahí es la grata sorpresa que tuve cuando fui al encuentro de ustedes, porque cada actor del sector tiene que estar lo más profesionalizado posible. Todos, vos nombraste martilleros, nombraste escribanos, administradores, agrego los agrimensores también, porque son parte de todo esto. Tenemos que estar súper profesionalizados y fundamental, trabajar en conjunto. Eso es, porque cada uno sabe en lo que puede el otro estar quizás fallando un poco, y en qué le puede ayudar y en qué le puede cooperar. Entonces, esto es buenísimo y ustedes lo están haciendo realmente. ¿Cómo encuentran la dinámica de trabajo desde el colegio con el resto de las profesiones que interactúan? Bueno, yo estoy en la conducción del colegio desde agosto del año pasado y una de las premisas que di desde el discurso es relación total con todos los que estamos en el mercado, en el sector y a su vez con los organismos públicos. Es fundamental. Te consulto y ahí quería entrar porque sé que sabemos que estuvieron reunidos con personas jurídicas, con Silvia García, la directora, trabajando en algún tipo de ayornamiento de las legislaciones, ¿puede ser? Sí, a ver, Silvia está muy abocada a lo que es la digitalización total del organismo. Esa es la realidad. Y una de las normativas que quiere modificar es la resolución 45, que establece todo prácticamente el procedimiento. Nos citó con el ministro de Justicia, con Juan Martín Mena, al Colegio de Escribanos, Colegio de Abogados y también a los profesionales de ciencias económicas. Los de la ley 14.028, el ente, que también estamos trabajando sobre el ente porque hay algunas cositas para adecuar y ella nos pidió. Sí, que por ahí los que no saben, la provincia de Buenos Aires, yo siempre lo cuento, por su territorio, por su idiosincrasia y por un montón de cuestiones, cosas que en Capital no funcionan y en otras provincias tampoco,
tiene la unión de los colegios con el Estado, no solamente en personas jurídicas, sino también en otros organismos, ¿no? En registro Registro de la propiedad, Escribanía General de Gobierno, Subsecretaría de Hábitat. Exacto, hay una interacción fenomenal, institucional, que viene de hace muchos años, ¿no? Y que se retroalimenta todo el tiempo de desafíos para alcanzar todo este vasto territorio y 35 realidades distintas a través de los municipios. Y un dato que vos estabas dando, y que por ahí también es importante, que esa resolución que están modificando es de 2005. O sea, hace 20 años. Hace 20 años donde no hubo pandemia, hace 20 años donde... yo me acuerdo cuando Ariel Jiménez presentó Tu empresa en un trámite, que es al generar fue el 1 de diciembre del 22. Yo era secretario de gobierno del colegio de provincia, estaba terminando. Bueno, y se generó que se pueda crear una sociedad, una asociación que automáticamente saliera con la CUIT, que saliera con la CIT de ARBA, con una cuenta en el Banco Provincia. Digamos, después la gente elegirá si quiere otro banco, ¿no? Pero ya salía armado, desde el Estado salía un producto armado. Y bueno, que se viene avanzando con eso de la digitalización, que la provincia lo trae con Sandra de Agostino y con la gente del Ministerio de Gobierno. Bueno, Lo traía con Ariel, cuando Ariel empezó con la digitalización, justo coincidía que iniciábamos gestión y nosotros le dijimos, Ariel, ¿no querés hacer pruebas? Y dice, sí, pero no sé con quién hacer pruebas. Hacela con nosotros. Te damos la posibilidad de juntar 2, 3, 4 escribanos, escribanas que quieran, que no tengan tanta urgencia en un trámite de una sociedad, y ustedes van prueba y error sacándolo. Y le funcionó muchísimo, y bueno, hoy Silvia lo que está haciendo, a ver, pasaron muchas cosas en el intermedio, vos hablás de pandemia, lo digital explotó, y Silvia lo que está haciendo es llevando a jurídicas al 100% digital. Pero lo que se necesita es mucha capacitación de los dos lados. ¿Por qué? Porque los que van a subir o los que suben instrumentos digitales, archivos digitales a jurídicas, tienen que subirlo bien. Porque después tienen que trabajar jurídicas con algo que no lo puede abrir o que está todo mal. Mejor especialista que Teo 360. Ahí lo tenés. Un documento que se pueden validar. Bueno. Y por el otro lado, la gente que trabaja en jurídicas tiene que tener conocimiento de cada archivo digital sobre el que va a trabajar. Y en eso nos pusimos de acuerdo. Por un lado, nosotros capacitando a nuestros escribanos, que hace mucho tiempo que estamos en lo digital. La verdad que hoy nosotros tenemos toda una plataforma de folios digitales que no solamente lo estamos usando para Provincia de Buenos Aires, sino que se lo estamos compartiendo al país bajo un formato que se llama e-notariado. Hoy, por ejemplo, te voy a decir 2 provincias, Catamarca o Santiago del Estero, tienen los mismos folios digitales y los mismos elementos de actuación digital que tiene Provincia de Buenos Aires, pero al mismo nivel que lo puede tener España, Francia, Italia. ¿Por qué? Porque compartimos a través del Consejo Federal de Notariado. Bueno, y entonces, nosotros fuimos trabajando, obviamente estamos avanzados, pero tenemos que capacitar a los nuestros porque son 2000 y hay una cuestión de la brecha generacional. Y eso es inevitable. Entonces, tenemos, obviamente, los más jóvenes que se enganchan totalmente con esto. ¿Qué pasa a veces con el tema de la billetera de pago? Los más jóvenes te pagan con el celular, el más grande sigue sacando el billete. Bueno, en esto pasa lo mismo. Y por el otro lado, ahora hemos llegado a un acuerdo con jurídicas que vamos a hacer una capacitación desde colegio de cada uno de los folios digitales que les llega, en colegio creo que son 40 de sus funcionarios. Porque ¿qué se detectó? Que había muchos rechazos. Los rechazos porque eran, por un lado, porque subíamos mal los instrumentos, por el otro lado, porque no interpretaban en algunos casos qué es lo que se subía. Pero bueno, a ver, todo va hacia eso. Todo es capacitación. Todo sabemos que va hacia ese lugar. Todo va hacia eso. Nosotros, por ejemplo, algo que no es muy conocido por la sociedad, y aprovecho, me vas a dejar meter el chivo de esto. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires tiene una plataforma de actuación notarial a distancia, que podría ser muy útil para todos los administradores. Digo, ¿para qué?
O sea, ustedes es muy común, especialmente vamos a decir en la costa, hay una asamblea de consorcio, tienen a alguien que lo va a representar con una carta poder acá y el propietario es un propietario que vive, debe pasar, no llegó a mandar el poder, no llegó a mandar la documentación. Hoy va el escribano, no se mueve de su casa, hace una actuación remota y te viene el representante, el apoderado, con un instrumento que fue generado digitalmente. Lo estamos Es usando. interesante. Es muy interesante. A ver, uno de los... ¿Las asambleas acá en la costa? Por eso, La costa sí. y además es tan sencillo como que el trámite total no te demora más de 15 minutos. Claro. Bueno, se mejoró, Guillermo, mucho con... No, y yo lo hablo por mi profesión. Cuando el administrador se tiene que vincular con ARCA, con la certificación de la documentación y demás, el hecho de que se digitalizó todo, sí, como profesional y como contador hablo, noto que hay una falta de capacitación por el lado de ARCA. Cada vez que reciben el archivo lo rechazan porque no lo pueden abrir. Es lo que le pasaba al Sí, de un lado y del Exactamente, cuando lo estabas diciendo, digo, esto es lo mismo que pasa en ARCA, porque evidentemente la persona... También nosotros, de nuestro lado, algunas veces hemos generado certificaciones que no están... Tiene la punta, que no está embebido el archivo. Exacta, o bien hecho, entonces... Bueno, pasó Fabián con la digitalización de la toma de la firma, de todo, sueldos. de todo. No, y que además teníamos certificación y legalización. Legalización porque Porque cambiaba la falsa de dirección. cara. A ver, Esto- hoy todas las legalizaciones las podemos hacer remotamente. Claro. De hecho, hacemos la apostilla remota que ustedes no lo van a tener que usar. Pero hoy la plataforma nuestra permite, o sea, lo único que no se hace, no porque no lo podamos hacer, sino porque mundialmente todavía no está aceptado, muy pocos países del mundo lo tienen, lo hace Brasil, por ejemplo, Brasil lo hace, es la escritura pública, la compraventa Digital. vía remota. O sea, no, Claro. o sea, hacemos todo lo extra protocolar digitalmente o vía remota. Pero, a ver, nosotros tenemos un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones de lo que es la registración de las autorizaciones de viaje, ¿no? Y esto capaz que alguno que está viendo el programa... Bueno, Yo tengo una escribana, María Eva Guida, que, bueno, para conocer, Sí. fue escribana general de la provincia. Autoricé a mi hija a viajar sola a Estados Unidos y ella automáticamente cargó bueno. el documento, lo carga el escribano en la dirección de migraciones. Fue mi hija a Ezeiza, pum, salió. No tenía que ir con todos los documentos. Pero ya pero todo entregado. va todo regulado. Lo que pasa es que para automáticamente. migraciones, estar recibiendo un papel y tener que estar leyendo y buscando dónde están los nombres de los datos, Complicado. a tener una minuta que le aparece en sistema cuando tienen que despachar un avión que lleva, no sé, 200 egresadas que se van a Y Disney. la seguridad que te da, que te viene por un sistema de fantasma. Bueno, Pablo Segani, el director de Migraciones, que aprovecho para decir, trabaja fantástico. Bueno, él es un defensor ultranza de este sistema, pero lo otro que ya están aceptando es las autorizaciones de viaje por PAND, por plataforma de actuación a distancia. ¿Por qué? Está el hijo acá en la Argentina, pero el padre está trabajando en Italia, está trabajando en China, y el hijo tiene que salir del país y se necesita su autorización. Tenía que ir al consulado, todo, era un lío. Hoy el padre o la madre, desde una computadora, 15 minutos resolvió el problema. Es decir, No importa dónde esté. no importa dónde esté. Lo a mí me pasó con la compraventa mía, la titular de venta estaba en Suecia. Escúchame, en Virador Cabo Corrientes. Yo cuando fui de la asamblea, tiene 2 consejeros que representan a las 44 unidades que son dueños en el exterior. Ay, que están en el... ¿Sí? Un consejero está en Estados Unidos, el otro creo que estaba en Málaga o por ahí en España. Presentan todos los que están afuera. Y representa a todos los propietarios extranjeros, que hay un montón en Mar del Plata y en el resto del país hay un montón de inversiones extranjeras. Este mecanismo es fantástico. Claro, porque además vos decís, no, hay que renovar la autorización porque es específico para tal tipo de asamblea o para votar tal obra en particular y tiene que decirlo. Vos decís, no le vamos a hacer ir a un consulado o a un escribano en Italia, que después la traducción. No, se conecta por sistema y se hace. O sea, es fantástico, pero a ver, es algo que el notariado le debía a la sociedad. Al notariado se le identifica, esto
costumbre, la pluma y el papel. Y obviamente que nos quedan muchísimos años de la pluma y el papel y orgullosos de que sea así. Y doy fe de lo que estoy mirando. Y es que, bueno, pero vos fíjate lo que es Lo que estoy mirando. la plataforma Acción Descansa y vos que estás con este tema. A ver, nosotros tenemos, se conecta. El sistema o el ambiente es un ambiente controlado porque entran en una sala que es propia Exacto. del colegio de escribano, con todas Con todas las seguridades que tiene que tener. hay una validación, primero hay una geolocalización de la persona. Bien. Hay una validación vía RENAPER. Renaper. Exacto. A su vez el escribano o la escribana lo está viendo porque lo está viendo en pantalla. Firma, o sea, se genera un QR que pone el celular y automáticamente se le abre un cuadro de firma que vos estás viendo que lo estás firmando. Ese sistema a su vez puede pasar que vos digas, vos sabés que la autorización que me subieron acá para firmar, estoy de acuerdo, pero ahí pusieron algo que yo autorizo que eso no lo quiero autorizar. Se puede corregir en el instante, o se puede trabajar sobre el instrumento. O sea, tiene toda la seguridad jurídica y toda la seguridad tecnológica. Y está hecho por desarrolladores del notariado, porque nosotros tenemos en La Plata un equipo de desarrolladores que nos cuesta mucho sostenerlo, son 14 programadores que están permanentemente desarrollando para... Ahora, y fue con el tema de la rúbrica de los libros. Nosotros cuando se implementó el REPAG, una de las discusiones que era si se había derogado la 13512 y si se había derogado también la incumbencia del registro que tenía el Colegio de Escribanos. Para no entrar en una discusión de que si está o no está, porque nosotros entendíamos que se había derogado para mejorar, no derogado de malo. Porque a veces puede decir, bueno, se derogó una ley, ¿no? Sí, sí. Hoy en Villa Gesell una arquitecta ponía en una filmina, se derogó la 13512 y la reemplazó el Código Civil y Comercial. En realidad la absorbió. Absorbió, exacto. O sea, ahí el uso de las palabras a veces genera otro tipo de consecuencias. Entonces, tener toda la provincia de Buenos Aires y tener 15 delegaciones de personas jurídicas, donde tenés que llevar todos los libros físicos a hacer la rúbrica, era una verdadera locura. Entonces, ¿qué se acordó con las autoridades del colegio? Es mantengamos ese sistema que ya funcionaba y bien dentro del colegio de escribanos y habilitemos toda la rúbrica de los libros en el lugar donde estaban los libros. Entonces, hoy hablábamos con un abogado de ¿a cuánta distancia está Dolores de Gesell? Porque Gesell tiene como cabecera judicial a Dolores, cuando está a 103 kilómetros de Mar del Plata, pero la tiene a 200. Bueno, nuestra delegación Dolores, cuando tiene que hacer una reunión, es gente de todo lado y de muchísima distancia, porque quedó cabecera Dolores, pero en realidad abarca toda la costa. Guillermo, te vuelvo a traer a lo de los libros porque me interesaba eso, porque una de las cosas que escuchamos, me acuerdo las primeras charlas, vos apagás tus oídos de director del REPAG en ese momento, era a partir de ahora hay que rubricar libros, Sí. porque había un órgano de contralor, libros que antes por ahí no se rubricaban o no existían. Lo que sí, llegó en el de hasta. ¿Cómo está la rúbrica de los libros? Oh, bien. Nosotros tenemos el registro, como bien dijo Marcos. Ustedes en su momento creo que trabajaron mucho con Claudia Macerona, era la directora. Bueno, Claudia con ustedes también intervino. Bueno, ahora la directora Claudia tuvo que dejar por un Sí. tema personal y ahora está una chica, una escribana, Julia Alvarado, que la verdad fue sensacional el trabajo que está haciendo. Sí, hay que entender también ahí, creo que es válido que lo digamos todos, que algunos administradores se enojaban, porque yo lo viví con muchos administradores, con muchos socios, sin entender que registros especiales no era un regimiento y que hacían todos los pedidos juntos. Habían pequeñas, claro, las pequeñas Es un cuello de botella. A ver, hubo que ajustar mucho, pero hoy sé que estamos al día porque nosotros tenemos un cuadro de comando en el colegio, no es la NASA, pero hay un cuadro de comando que nos marca registros especiales, tenemos rúbrica de libros, también tenemos registro de testamento, registros de actos de autoprotección, también tenemos otros sectores como es imprenta, archivo, y vamos viendo cómo estamos con los tiempos.
en un momento se vio ese cuello de botella. A veces también nos jugó la cantidad de trámites que despachaba el Repac, que de repente despachaba pocos y de repente soltó en cantidad y te llegan todos de golpe. Bueno, Yo le pegué una estampida bárbara con el tema de los libros de propietarios, que se los quería, que quería que los presentaran en la declaración jurada anual. Sí. Entonces, y después terminábamos diciendo, bueno, Sí. pero presentá por lo menos la constancia que el escribano no tiene Sí. trámite, porque en realidad Sí. los libros de propietarios no existían. no, sí lo sé. Había una definición que era, pongamos en vigencia el Código Civil, 10 años por atrás, pero no existían. No. Entonces había que hacerlo. Ojo, en provincia de Buenos Aires, en Cava y cualquier otra provincia argentina no existía. No es que era un problema de los bonaerenses. Era un problema de que nadie había avanzado sobre Que esto. incluso no se ibas a buscar rubricarlos y había No había libros. No se conseguían regular la discusión. No, pero empezaron primero con los libros físicos de Cava, que Cava los tuve. Había los Y inquilinos. los tuvieron los inquilinos. Tiene otro formato. Estaba la duda, pero se lo llevabas al escribano en la provincia de Buenos Aires y muchas veces te decían, no, pero este no te lo puedo rubricar. Entonces pasaba eso también. Hubo un ajuste. Tenía todo un problema anterior que era el pedido de estado de rúbrica. Porque Claro. no podían, los administradores no entendían que sin pedir ese informe yo no puedo rubricar el libro 4 si tengo 3, digamos, girando, dando vuelta en algún lugar. Bueno, pero, ahí Salud. pero todo fue el engranaje, Sí, cómo justo, cuando muy bien. llegaba el pedido automáticamente el informe a Repac. El DTR1 en realidad descomprimió absolutamente el sector. Recordemos que era el tema de la copia del reglamento, que un montón de administradores o edificios o consorcios no lo tienen. Ese es la de hoy. Claro, ese es el Que aprovechando que está Guillermo acá, una duda, una queja que recibimos a veces desde las cámaras de los administradores es ¿por qué no puedo certificar una copia? Porque viene con el tema de ¿por qué el escribano yo le llevo la copia y me pide el original? Y porque Bueno, vos, si es el de- y porque vos Pero estás. yo lo entiendo, pero bueno, es necesario creo la Y palabra. vos hacés siempre que es copia fiel del original. Es decir, copia piel de la copia No, original. no, Copia, a ver, copia. a veces a veces vos podés hacer una copia de copia certificada, o aclaro, pero en realidad con los reglamentos copia fiel del original. Y algo muy importante que me lleva a lo que hablábamos primero, cuando ustedes dijeron el tema del certificado de deuda, ¿no? Que esté perfecto. Lo importante que es como escribanos cuando nosotros, frente a un título que nos genera una duda, quizás con la designación de la unidad funcional, con la unidad complementaria, con la cochera, si es espacio común, si es, bueno, el llamar a la administración y decirle, ¿me podés facilitar una copia del reglamento urgente o una copia del plano de pH? Cuando la administración lo tiene, todo fluye. Claro. Obviamente que nosotros si no la vamos a conseguir de otra manera. Pero en el día a día, en la urgencia, a ver, las operaciones inmobiliarias, la gente lo que quiere es celeridad. Y ni hablar en este momento Con crédito bancario. Cuando, a ver, le dan en pesos, pero compran en dólares. Se le va rotando cada vez más. Tenemos que ver algo en un reglamento, tenemos que ver algo en un plano. Tardamos 10 días en conseguirlo, el dólar, se cae la operación porque el dólar subió un... Fíjate, hablando del tema de la copia, nosotros cuando empezamos con el tema de la firma digital, para provincia, para presentar la rúbrica digital de los libros del sueldo, que está este año, la empresa que otorga, quiere decir, donde se gestionan las firmas, que son 2 o 3 nada más, Sí. que gestionan firmas jurídicas, la firma digital nacional te pide certificado y legalizado, o depende de dónde está el escribano, ¿no? Sí. Dónde está el escribano, porque es de capital la empresa, del reglamento. Entonces ahí es donde se encuentra que no tiene el reglamento. Yo tengo un montón trabados. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Me dio la empresa la solución ahora en base a un administrador que habló con el escribano, solicitando una copia del reglamento del archivo. Bueno, lo que pasa es que vos tenés hoy lo que se llama copia digital. Claro. A ver, siempre una cosa decían que en este programa trae otra, y es así. Nosotros estamos avanzando desde el colegio en lo que es la digitalización total del archivo. Lo que pasa que bueno, sí, 300.000 tomos del protocolo. Estamos hablando de una cosa de loco. No es comparable con nada. Uno cuando va a las provincias y alguna provincia, por ejemplo, Santa Fe, Media Santa Fe ya digitalizó su archivo y es modelo. La verdad que lo vimos, nos encantó. Pero son 32.000 tomos. En el volumen. Es el volumen. Pero, a ver, nosotros hoy estamos haciendo digitalización a demanda. Claro. En eso. Pero lo que queremos es tener
todo digitalizado. Y el tema de los reglamentos es uno de los temas fundamentales. Pero eso también viene a solucionar el tema de los quits, entonces. Claro. Exacto. De hecho, que a mí no era ese. Confirmaron la semana pasada, lo hicimos. No, o sea, vamos a repetir cómo es el trámite, cómo se llama, qué es lo que le quería decir. Se puede sacar una copia virtual. Obviamente, vos tenés que... te va a decir que es copia. Si a ustedes les sirven y se lo toman, está todo bien. Vas a tener que darle ciertos datos al escribano o a la escribana porque... Lo que pasa es que acá lo importante para la gente o la empresa que lo recibe no es que es copia o no copia, lo que sea, es que el escribano lo certifique. Sí, bueno, pero Arca no te lo toma. Arca tiene un... Pero si viene del archivo, mira, esto ya lo habíamos hecho con Maceroni en su momento. Y el problema que tenías era que había delegaciones de Arca o ese evento AFIP que sí te las tomaban y otras delegaciones que no te lo tomaban. Había, ¿te acordás? Igual que los bancos. Había bancos que te lo tomaban y otros bancos que no te lo tomaban. Es hasta que se termine de... Nosotros sacamos hoy, por ejemplo, los poderes. Nosotros podemos sacar, o sea, sacamos testimonio digital. Perdón, agarra tu celular. En algún banco va el cliente del banco, le dice el poder, acá lo tenés. No, tráeme el papel. Totalmente. Y el otro dice, fantástico, qué bueno que es digital. Mandámelo formal. Yo quiero el papel de todo. Entonces, eso nos va a llevar un tiempo. Hay que hacer mucha docencia, hay que ir, explicar, contar. Nosotros armamos una folletería que la hacemos circular por los bancos. Pero bueno. Mira, me pasó, te voy a contar un caso que le va a pasar y seguramente lo ven. La firma digital, nosotros hacíamos los certificados del artículo 6 para los administradores para que presenten a la asamblea. Claro, la firma digital es la otra hoja. Si la imprimís y la imprimís mal, sale una sola hoja que no tiene ninguna firma y en la otra hoja sale en blanco la firma. Sí. ¿Por qué? Porque la firma digital es para documentos digitales, no es para actuaciones físicas. Entonces, van con el certificado de acreditación a la asamblea. Pues claro, van con eso, y lo llevan o lo reenvían solamente en la primera hoja. Entonces viene la objeción de que no está firmado. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Firmábamos con el PDF integrado adentro del cuerpo para que nadie lo discuta. Pasa que la realidad es que cuando vos lo imprimiste dejó de ser digital. Cuando vos lo imprimiste. Nosotros ahora las rúbricas nosotros le decimos a la gente, nosotros presentamos el libro, primero firmamos el libro de Arca o el libro de sueldo que tenga la persona. Lo presentamos y nos mandan una rúbrica, obviamente firmada digitalmente. Entonces le decimos, no impriman eso porque ya perdió el valor. Es decir, mantengan los archivos. Sí, igual el mismo ministerio te dice que lo impriman porque si viene el inspector, el Ministerio de Trabajo no tiene acceso. Bueno, acá nos dijeron otra cosa. Acá los inspectores de acá lo que nos dijeron es, vamos a venir con PEM y nos tienen que pasar en el PEM la información. Ah, bien. Bueno, ¿a nosotros qué nos pasa? Vos 2 años, haces un poder. Y decís, y te dice, quiero testimonio digital. Te hago el testimonio digital. Y a veces le preguntas, ¿dónde lo vas a presentar? En tal. ¿Sabes qué? Te hago el digital y te hago el testimonio papel. Pero no, yo con el digital estoy bien. Sí, pero tengo miedo que no te lo tomen. Con el tiempo eso va a desaparecer, pero hasta a uno mismo le da miedo de que no. A ver, ¿qué nos pasaba con migraciones? Ahora ya no nos pasa, vuelvo a hablar de Sebastián Ciudadana y su equipo, la verdad que trabajan fantástico y se adaptan a todo y van hacia adelante con lo moderno. Pero ¿qué nos pasaba hace unos años? Hacías la autorización de viaje digital, llegaban a Ezeiza, pegaban la vuelta, quedaba la persona ahí. ¿Con quién se la agarraba? Con el escribano, la escribana. Y un adolescente con toda la versión del viaje. A ver, vos mostrás. Pero además son lugares donde ya no es voy a hacer un trámite y luego mañana. A ver, a mí me consta, vos nombraste a Diego Molina, presidente en ese momento, yéndose de su departamento un día muy temprano a Buquebús para hacerle entender a alguien en el puesto de migraciones de Buquebús que lo que estaba llevando esa persona valía y que era un testimonio y que se podía validar. Pero bueno, eso fue 2021, estoy pensando más o menos. Hoy ya no te pasa. Claro, evoluciona como sociedad. Como todo, la base es la capacitación y la formación. Claro. Te vuelvo a llevar, hablabas de las operaciones inmobiliarias y
cuando escrituran, una de las cosas que pasa mucho en propiedad horizontal, cuando escrituran Juan casado con María y la confusión a veces que se genera en quién puede ejercer los derechos consociales. Cuando es un bien ganancial, se plantea mucho, no, es de mi mujer, pero es un bien ganancial, es lo mismo que si fuera mío. Es lo mismo. La titularidad registral es del titular, la ganancialidad del bien es indiscutible. O sea, si mañana quieren vender y es y es ganancial, va a tener que dar el asentimiento. Si se divorcian, van a dividir los bienes, pero la titularidad ahí es de Juan en este caso que dijiste. Si no, tendría que Si haber no le va sobre los dos. y le va a tener que dar una autorización a ella para que lo represente. Lo que pasa que, a ver, la gente no. ¿Cómo le explicás que es un derecho en expectativa? Claro, ¿No? Porque es complejo explicarles qué es un derecho en expectativa. Pero sí es una discusión que se sigue dando. Yo participé de una asamblea la semana pasada y era la discusión otra vez. Podías lo mal que lo debes pasar. No, Me imagino lo mal que lo debes pasar. es que por naturaleza a Guillermo el administrador no se le cree nada. Arranqué te da por sentado de que el administrador me está mintiendo. Perdón. Yo dije. Porque no me quiere dejar votar. Por consejo, por toda la historia. Bueno, a veces pasa con la gente, pasa también cuando nos llega el certificado de deuda. No, esa obra, yo nunca vi esa obra. ¿Pintaron el frente? ¿Cuándo pintaron el frente? Cutito. Bueno, eso en el día a día pasa. Por eso, cuanto más profesionales sean, cuanto mejor comuniquen también. Hoy tienen 1000 medios de comunicación. Ustedes, esto es lo de WhatsApp para bien y para mal, ¿no? Que le está llegando información a los propietarios todo el tiempo. En realidad se puso que en la disposición 27 se estableció que el medio de comunicación oficial es el correo electrónico que está registrado en el libro de propietario vinculado a ese propietario. Pero es cierto que la inmediatez hoy también lleva a la mensajería instantánea. El problema de la mensajería instantánea es el bloqueo. Es que alguien no pueda bloquearlo. Ese es el problema con la mensajería instantánea, no es que sea mala. No, lo que pasa es que pueden bloquear. Es que alguien te puede bloquear y entonces Sí. te quita la posibilidad de comunicarte. Por eso. El adulto mayor, lo hablábamos con Bernardo como tema para las jornadas 2026, que va a ser tratar el adulto mayor en la propiedad horizontal, porque yo lo recibí justamente en un grupo de la Cámara esta misma semana, pero la persona no tiene medio. ¿Qué hago? ¿Le mando la expensa? ¿Cómo le mando la documentación? ¿Se le imprime? ¿Se la mando en un sobre? También es una cuestión generacional, creo que hay que ser empático de todos lados y lograr, digamos, un Nosotros hemos equilibrio. cambiado después de muchos años. Nosotros tenemos una obra social, ¿no? 7000 afiliados. Y uno de nuestros anhelos era de cambiar el sistema informático que tiene y generar una app. Y bueno, generamos la app, todo bárbaro, pero seguimos manteniendo la posibilidad de que presente en papel, de que le llegue la información papel a muchos, especialmente adultos mayores. Porque hay una brecha y no los podemos dejar afuera. Además, hay a ver, en lo notarial de recomendaciones que nos bajan desde la Unión Internacional, que nuclea 94 países ahora, respecto de el trato con los adultos mayores. No puede haber ningún tipo de discriminación. Y a ver, todos vamos a ser adultos mayores. Viste qué pasa que, bueno, no te manejo, imprimime todo, porque nosotros acá lo tenemos todos los días. Imprimime porque no me manejo el negocio, después hacemos maravillas con las redes sociales. Bueno. Yo decís cómo hizo todo esto, ¿no? Pero bueno, pasa. Hablando de todo esto, de las escrituras y todo, firmaron un convenio con el Registro de la Propiedad y la Suprema Corte, ¿puede ser? Sí, con la presidenta de la Corte, con Hilda Cohen, y con el ministro de Economía de la provincia, López, y obviamente con el Registro de Propiedad, con Adrián Rondán, el director del registro. Es algo histórico, es una revolución. Es un convenio tripartito hecho entre la Suprema Corte, Colegio, Registro, para la inscripción de todos los testimonios judiciales y notariales vía digital en el Registro de la Propiedad. Es fantástico, y además los testimonios, el problema de los testimonios, la coma, el de otro. Totalmente. Además, todo se va a manejar sobre un modelo que está consensuado por todos, que para materializar, digamos, no va a haber problema ahí. Pero lo importante de todo esto es que cada institución, Corte por un lado,
registro por el otro y colegio por el otro tienen, o sea, todo con tecnología blockchain. 3 nodos de blockchain comparten información, seguridad ahí. Ojo, firmamos el convenio, lo venimos trabajando ya hace casi un año, sin convenio. Ahora decidimos ir con todo. Sí, sí, La poder El implementar. Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, vos te digo, a mí me pasó desde el Banco Provincia, y cuando pasamos a la Augusta, pasamos todas las cuentas judiciales. Antes tenías que ir a pedir el saldo de la libranza, Sí. ibas con el oficio, se lo llevabas al juzgado, el juzgado te libraba un oficio, ibas al banco, hacías la plata. Bueno, 17 años de carcel de profesor de abogado, o sea, entonces, cuando se llevó a que el secretario pudiera utilizar el sistema como si fuera un BIP automático y hoy te ordena la transferencia al propio secretario, te resolvió el problema sobre todo, ¿sabes a quién? A la mujer de los alimentos. La mujer que tenía que estar con los chicos, que tenía que le depositaban los alimentos, tenía que ir a tribunales, tenía que hacer esto. Era un tema catastrófico para esas personas, más allá de la seguridad de las operaciones. a ver, Con lo cual hacer esto es... en esa parte tuvo mucho que ver en la presidencia de Soria, en la corte. Estaba Celsi, estuvo en la superintendencia de la corte, pero estaba Trabuco. Bueno, Trabuco en esto trabajando a full, o sea, Son geniales. Trabuco, o sea, no, son es que- geniales. es que- Siempre están adelante, eso está bueno. en realidad hay que decirlo, ¿no? Pues las cosas cuando son y están bien, corte su gente, fantásticos. Y la parte informática del registro también. Lo que pasa es que con el registro se da una situación, ¿no? O con la provincia de Buenos Aires, en una situación, todo es mega. Todo es mega. Número, La cantidad de matrículas, la cantidad de... vamos al Poder Judicial, la cantidad de testimonios diarios. Bueno, no se puede comparar con nada. Es problemático, pero bueno, en nuestra realidad... Eso cualquier cosa que habilitarse. PAC es el primer registro 100% digital de la provincia de Buenos Aires. O sea, pues hay otros que son todos mixtos, pero es el único que es 100% digital, que nació así, con el apoyo de Sandra Agostino, la gente de Carly Bianco, la gente del Ministerio de Gobierno, Aunque hubiese sido imposible. y por la que maldita ellos generaron toda la posibilidad de que pudiera funcionar de esa manera. Adaptar eso a que no hubiera alguien, porque era, no, yo quiero ir a hablar con él. Había pasado con Bernardo. Yo quiero ir a hablar con él, pero vos cumplí con esto, que es lo que te pide el registro, y después venís si querés hablar. Pero no, yo quiero ir a hablar. No, vos andá y cumplí. Y esa forma de modernidad, digamos, es lo que además asegura transparencia, porque vos generás el acto, viene el resultado, y después si vos querés seguir hablando para mejorar y para hacer otra cosa, lo seguís haciendo. Pero Son medidas que tienen estas digitalizaciones. ¿Le pasó a ustedes lo mismo, a ustedes los abogados lo mismo cuando se digitalizó todo el Poder Judicial? Que hubo un montón de abogados que con la tokenización y todo para la presentación escrita y todo fueron quedando afuera del sistema porque no tenían ganas por ahí, eran gente mayor que no tenía ganas por ahí de ayornarse y prefirieron vivir de la jubilación y retirarse de una vez, pero que tienen de alguna manera a favorecer la inmediatez de los actos, ¿no es cierto? Y la seguridad. presentas un escrito a las 5 de la tarde, lo presentás a las 9 de la mañana del estudio, de cualquier lado. Lo haces. Y Y mañana a la mañana, domingo, lo preparás. Y entonces, este esquema, ¿cuándo tenemos los libros consorciales digitales? bueno, esos hay que avanzar. Sí, hay que avanzar. Hay que avanzar progresivamente. Yo entiendo que el de actas no podría ser digital porque el código te dice que tiene que ser intervenido, como están los presentes y todo. Pero quizás el libro de propietarios pueda ser un libro que pueda avanzar rápidamente y en donde vos tengas a los escribanos cuando intervienen en un acto que puedan llegar a poner una alerta en ese libro. ¿Me entendés? Porque participaron de una transferencia y automáticamente al administrador le llegue un puff, un aviso de que en su consorcio administrado una modificación de Lo que llamamos una nota. es un aviso como te llega Una notificación de celular. notificación de sistema. Ah, pero A verdad. ver, Pues si no, nunca te enterás que estuvo la operación. en los Lo folios, parece loco. en los folios digitales que tenemos un folio específico que lo llamamos de nota marginal, justamente para ese tipo de comunicaciones. En la Se nota van- marginal que hablaba que se va el administrador de Rumecó, Exacto. que se había utilizado para modificar las escrituras. Algo que está trabajando el registro de rúbrica de libros y
y que Julia, la directora, está trabajando muchísimo y le está dando una impronta especial, es en unificar todo el sistema que tiene de matriculación, lo que está el viejo sistema papel, el sistema viejo informático y el nuevo lo está haciendo, en realidad primero lo estaba haciendo a requerimiento, es decir, a demanda, y iba llevando todo el sistema nuevo, pero ahora no, ahora están utilizando inteligencia artificial, programas especiales de Google, etcétera, etcétera, para quedar todo bajo la órbita del sistema nuevo de... Bueno, fíjate el Estudios también. Exacto. Con los habitaciones. Con Google Earth y Google Maps Y ellos, por ejemplo, tenían antes porque el código, la ley no lo establecía, y ahora hay una definición legal en el nuevo código, los subconsorcios. Sí. Tenía el tema de los subconsorcios que le asignaban un número, entonces después cuando vos llevabas un libro de rúbrica, te encontrabas con que no te lo podían rubricar y se daba vuelta. Todo eso Eso se está modificando, pero lleva su tiempo. También este problema partió de AFIP, que les otorgaban quit. Bueno, Era previo, porque ese por eso el tema, administrador tenés quería el rubricizar el libro tema por de la- Chaplin y lo subí. consorcio. Y ahí hay Por algo. código, bueno, ahí como... No, pero Ahora, ¿cómo cómo nos unen temas, ¿no? ¿Cómo nos unen temas? La interacción de la propiedad horizontal con los distintos actores es fenomenal. y sí, porque entra también mucha gente. Mira, Entra muchos. yo te digo, nosotros tenemos un programa que es un programa hater que tenemos, que siempre nos quiere acusar a nosotros que nos autoproclamamos les dueños de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que nosotros tratamos de hacer, y esto es sincero en esto, más allá del chiste y el cariño que le tenemos a Claudio y a ese equipo, es que nadie habla de estos temas de la propiedad horizontal. Y la idea que tenemos nosotros es llegar a toda la provincia a través de lo que vos puedas compartir con las autoridades del colegio, lo que nosotros podamos compartir con otros administradores, otros abogados, y que esto se vaya llegando, porque hoy no hay un canal de comunicación que llegue a toda la provincia. No lo tenemos en La Plata, no lo tenemos en Mar del Plata, ni siquiera en Buenos Aires, desde ese lado. Entonces nos encontrábamos que estos temas no llegábamos. No había forma de entrar a que se empezaran a discutir en el mundo profesional sobre todo. Entonces, la idea de este programa fue un poco hacer eso. Es decir, llamar a los actores, como vos, como los administradores, como los consorcistas, y empezar a hablar de estos temas. Muy útil, realmente. De alguna manera, cuando empezamos este emprendimiento comunicacional, que hemos definido el emprendimiento comunicacional de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires, lo que tratamos es de darle voz a las 135 realidades de la provincia. No es que tengamos la provincia ni alambrada ni escriturada a nuestro nombre. Voy a aprovechar para agradecerle, como siempre, a la gente del Banco Macro el código civil y comercial que tenemos para sortear. Pueden escanear el QR abajo de mi dedo. Como les digo siempre, no tiene dientes. No sirve para apoyar la pava, sirve para formarse y tener tal vez el instrumento más importante para consulta, ¿no? De los administradores. Por lo menos el 2067 leerlo de arriba a abajo varias veces. Y bueno, y hoy pueden escanear, tenemos una nueva modalidad, contémosle a la gente, pueden escanear el QR abajo de mi dedo porque a partir de ahora, gracias a Fernando de Palma de Editorial Amurabi, que nos acompaña siempre desde que arrancamos, tenemos 8 ebooks para sortear que van a poder elegir ustedes cuando salgan sorteados. Se terminó por ahí esa modalidad del libro papel que teníamos, que nos asignaban alguno y el que toca la suerte es loca, diría mi hija. Ahora pueden elegir para poder estar en nuestras redes, en @consorciandotv en Instagram, o también vamos a fijarlo en los comentarios del programa en YouTube, para que puedan elegir los libros que van a estar con sus autores, de manera tal que puedan elegir el que salga sorteado lo que tiene ganas de leer. Les recuerdo, como siempre, que si les gusta lo que hacemos en Consorciando, nos pueden seguir en nuestras redes, como dije recién, @consorciandotv en Instagram, en YouTube, y si le dan a la campanita para que les salga la notificación y estén al tanto cuando sale un programa nuevo el viernes, y comentar, dejarnos sus dudas, sus inquietudes, nosotros las contestamos. Tenemos la sección de respuestas a las preguntas, creo que va a estar Marcos contestando alguna en estos días de vuelta, así que ya saben, nos pueden seguir, pueden darle clic a la campanita y comunicarse con nosotros. Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias.
Hasta acá una nueva edición de Consorciando. Chau, chau.